Ya estamos en contacto con nuestra colega de trabajo, Marianela Montenegro, en Cochabamba, una colega a quien aprecio muchísimo personalmente. Tuve la oportunidad de trabajar juntos, hemos trabajado un buen tiempo en Cochabamba juntos, la respeto mucho como persona, como profesional y sobre todo siempre lo voy a agradecer, Marianela, esa gentileza que tienes para contactarte con nosotros y poder hablar sobre estos temas que nos interesan a todos los bolivianos. Marianela, buenas noches, bienvenida a esta programación. Muchísimas gracias por tus bellas palabras, querido Jorge. Como jefe de prensa de Canal 2 en Cochabamba ha sido el mejor, en todo caso, una persona intachable, inquebrantable, como lo eres en el Beni y por supuesto dando cobertura a toda la gente que obviamente está privada de salir en algún medio de comunicación. Celebro mucho la cobertura que tú das a diferentes opiniones y esa es la libertad de expresión que está consagrada no solamente en la Constitución como libertad de expresión y como libertad de información, sino también en la ley de 1925 que este régimen ha intentado 1000 veces eliminar, pero fundamentalmente ha cruzado con otras leyes para hacer persecuciones a la prensa, como la ley del racismo y toda forma de discriminación, al mismo estilo que las transnacionales a través de sus fichas de la ONU y de la OEA te imponen leyes, te imponen toda clase de disposiciones que suenan bonito, pero que en los hechos tienen un trasfondo, y esa ha sido la ley de racismo y toda forma de discriminación. Pero bueno, en todo caso, un gran abrazo por Navidad, otro más por Año Nuevo, a ti, a toda la gente que te sigue, y les deseo lo mejor. La verdad es que están buscando acudir al miedo de la gente, y le pido a la gente que no sienta miedo en ningún momento, que la verdad nos hará libres. Y esto es importante. La verdad es que estamos viviendo bajo un régimen que está robando a cada ciudadano, que está estrangulando a cada ciudadano, no solamente las riquezas que nos pertenecen a todos, al haber distribuido más de 1.800 concesiones a cooperativas mineras disfrazadas, que son nada más que transnacionales, que por el hecho de disfrazarse en cooperativas mineras, lo que hacen es esconderse para no pagar regalías, fichas ambientales, para no pagar absolutamente nada, tener desde el combustible subvencionado, tener contrabandeando cantidades enormes de dragas que están metidas en todos los ríos, desde Pando hasta La Paz, pasando por el Beni y Santa Cruz, y tristemente no hay quien diga nada ni quien pida cuentas de todo esto, que, reitero, le pertenece a los bolivianos. Y por otro lado, más de 500 empresas mineras transnacionales que tienen concesiones otorgadas por anteriores gobiernos, así como también una cantidad de ¿cómo se llaman?, de empresas transnacionales que están disfrazadas con diferentes nombres, ya sean canadienses, holandesas, pero todas son estadounidenses y británicas pertenecientes a judíos que tristemente están saqueando Bolivia. El ciudadano que debiera recibir recursos por todas esas riquezas que le pertenecen a cada boliviano, está siendo estrangulado más bien con leyes abusivas, torpes, con detenciones, más de 300 detenidos, cantidades enormes de fallecidos, de asesinados, de muertos, incluso de sus propias filas del masismo, gente que disentía, ha sido eliminada, han aparecido en zanjas y todo aquello, y es bueno, Jorge, hacer un recuento de todos estos temas. Así es, al margen de todo esto que significa el saqueo que se está haciendo en nuestro país de los recursos naturales, que como bien lo dices tú, Marianela, de todos los bolivianos, pero que lamentablemente este régimen está haciendo de las suyas en este tema, quiero también referirme a esto que sucedió el día de ayer en Santa Cruz, una multitudinaria marcha en apoyo no tanto a la figura del gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, sino una protesta de la población cruceña a esto que significan los presos políticos que existen en Bolivia. Este régimen
régimen, este sometimiento con la justicia, con los militares, con la policía que hacen de las suyas, que tienen a un parlamento que no puede fiscalizar, que no puede censurar, un parlamento que solamente sirve para levantar manos y aprobar los proyectos de ley que presentan, de créditos a organismos internacionales, millonarios créditos que no se saben dónde se van y que siguen endeudando el futuro de Bolivia. ¿Qué podemos decir con referencia a lo que significa todo esto, Marianela? Tiene toda la razón de estar indignado Jorge, y nosotros deberíamos rendir homenaje a ese pueblo cruceño valiente, porque acuérdese, han estado 36 días primero, han sufrido toda clase de vejámenes, pero toda la policía del país se ha desplazado a hacerle la vida imposible, pero ojalá solamente hubieran sido policías. Habían terroristas y milicias cocaleras armadas en Santa Cruz, poniendo en vilo a ese pueblo, que ellos pretendían desatar un conflicto civil, pero nos han dado una lección tremenda. En cuanto aparecía la policía, todo mundo a sus casas, y en cuanto se iba la policía, todo el mundo a seguir bloqueando. Han dado un mensaje de unidad a todos, de coraje, de valentía, y por supuesto no solamente la figura de Luis Fernando Camacho, amén de lo que cada uno pensemos de tanto de Janine Áñez como de Luis Fernando Camacho, se están violentando sus derechos humanos. No es posible que, habiendo un resultado de la OEA que indica que en Bolivia ha habido un fraude donde más de 30 expertos de diferentes nacionalidades han determinado el fraude, el haber falsificado actas, el haber permitido un software con compuertas abiertas, el haber adulterado el padrón, el haber adulterado una serie de temas. Todo eso se ha demostrado en 90 páginas de informe y 600 anexos, y todavía seguir con su cháchara del golpe ya resulta siendo inaudito, y todavía pedir que se lo condene a Luis Fernando Camacho por 20 años de cárcel por el golpe. Imagínate, Evo Morales ha dado la instrucción a Calimán que reúna a todas las fuerzas, porque tanto el general Mendieta, un hombre que ha sido apegado a la línea del MAS, pero el mejor alumno de su clase y una persona totalmente honesta. Este personaje le dijo a Calimán: póngame la orden por escrito para salir a reprimir y matar. Esa era la orden de Evo Morales. Y Calimán era su compinche, su compadre, ha estado, no se olvide, como comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta en el Chapare durante años, ha sido agregado militar, ha tenido una serie de privilegios por sobre todos los que tenían mayores merecimientos en las Fuerzas Armadas, pero sin embargo, su compadrito de Evo Morales le dijo, ante la contingencia de que los generales no querían salir a reprimir, le dijo: entonces hazlos posar en una foto para que exijan mi renuncia, cuando en realidad él ya había renunciado. Y esto es inaudito, Jorge, porque en realidad hay un dictamen, hay una resolución de todo lo que se ha comprobado del fraude, pero sin embargo todavía hay el cinismo de Evo Morales y su pandilla de decir que hubo golpe y no fraude, por un lado. Por el otro lado, hablar de todos los masistas que han estado en el Parlamento recibiendo dietas. Si ha habido golpe, entonces que devuelvan las dietas, porque se supone que se violentan todos los órganos de poder cuando hay un golpe. Entonces, ¿qué hacía Eva Copa como presidente del Senado y promulgando leyes de impunidad? Acuérdese que para favorecer a Evo Morales, Eva Copa y esa asamblea de narcomasistas lo que ha hecho es aprobar un proyecto de ley para que se indulte prácticamente a todos aquellos que habían salido a disparar, a marchar, a dinamitar. Que también nos expliquen el porqué de la presencia de Facundo Molares, el exterrorista de las FARC, el que ha fallecido en un infarto, generando conflicto también en su país, Argentina. Este terrorista de las FARC ha sido indultado por la OEA, se los ha indemnizado, igual que se ha indemnizado otro terrorista boliviano, Álvaro García Linera. Se han indultado y se han obligado a los estados a pagarles, en el caso de García Linera, 2.5 millones en la primera petición. En la segunda, como ya era Millonetti,
Entonces él ha pedido que solo el pueblo boliviano le pida perdón, ¿no? Eso ha pedido desde una videoconferencia de Nueva York. Entonces, es la OEA cómplice de toda esta narcoguerrilla que nos han impuesto en los países y que se hacen a los del otro viernes cuando se tratan de derechos humanos, cuando se tratan de violentar la Carta Democrática, cuando se trata de defender la democracia de los países. ¿Dónde está la OEA? Imagínate, llega Diego García Sayán, llegan una serie de impostores al país y lo único que no hacen es visitar a César Apaza, que está con una embolia a causa de los golpes en la cabeza, este dirigente de ADEP Coca, que solamente ha salido a marchar por el ilegal mercado de Villa El Carmen. Porque el único aprobado era el de Villa Fátima, el tradicional mercado Villa Fátima, pero los cocaleros del Chapare querían su mercado propio y por supuesto lo que hicieron era habilitar esto, y las marchas de ADEP Coca se debieron a eso. ¿Cómo ha respondido el narcorrégimen contra toda esa gente? Han allanado sus viviendas, han golpeado, han flagelado a las familias, los han secuestrado sin una orden de allanamiento. A César Apaza lo han secuestrado antes de llegar a su domicilio después de haberle hecho un allanamiento. A César Apaza le ha dado una embolia y hay una cantidad de narcojueces, de narcofiscales que solamente defienden narcotraficantes y que por supuesto ni siquiera al hospital lo han dejado salir. Y en la Constitución reza que primero es el derecho a la vida. Entonces, ¿para qué tenemos este tribunal constitucional que se prorroga en el mandato, se vuelve órgano legislativo, hace leyes para sí mismo? Imagínate, si ellos están aprobando, prorrogando su mandato abusiva e inconstitucionalmente, entonces acá ya no hay nada más que hablar. Acá simplemente hay que sacarlos a patadas a estos delincuentes. Son una camada de narcotraficantes. Fíjese a Felipe Cáceres, el ex zar antidroga, un narcotraficante. Fíjese al Mamani Espíndola, otro narco, dirigentes cocaleros de las 6 federaciones que cometen toda clase de abusos y vejámenes contra quienes protestan contra las multas, contra los abusos que someten a los propios cocaleros del Chapare. Imagínense, son capaces incluso de desalojarte de tu propiedad, de sacarte a la calle. ¿Y quién vela por estos derechos humanos? ¿La OEA? ¿La ONU? No, Jorge. Acá lo único que estamos viendo es que toda la estructura del narcotráfico está siendo mantenida por el ciudadano, porque el Estado es un ente. El Estado está conformado, por supuesto, por ciudadanos que aportan, pagan impuestos, hasta del último huevo, aceite, fideo que compras, tiene impuesto sobre impuesto. Además, en Bolivia hay más de 20 impuestos, pagas impuesto a la vivienda como si fueran alquileres de tu propia casa. Pagas una serie de temas y encima te tienen que poner la soga al cuello con este tipo de temas, Jorge. Marianela, para concluir esta entrevista, este enlace, por favor, quiero hablar brevemente, quisiera que comentemos un poquito sobre esto que justamente empezaste en la entrevista hablando sobre el tema de la libre expresión y que lamentablemente hoy está muy sometida a este régimen. La libre expresión, la libertad de prensa, ¿no es cierto? Hace un momento yo hacía referencia a lo que significa la toma de los medios de este régimen. El 99,9% de todos los medios del país ya están tomados por este régimen. Y lo que más me preocupa, que inclusive han llegado los delincuentes guerreros digitales a tomar las redes sociales. Su programa Marianela, Aló Marianela, el de nosotros, lo veía yo siempre en las redes sociales. Ahora ya no aparece. No aparecen notas contestatarias al gobierno. Aparece solamente todo lo que habla del país de las maravillas. O sea, esto sí que es preocupante y que lamentablemente la población boliviana, como siempre decimos, no reacciona ante esta situación. En pocas palabras, Marianela, ¿qué podemos hacer frente a esta situación, a esta toma de lo que significan los medios de comunicación en Bolivia por parte del régimen? Con los dineros que se han robado hasta los jubilados, con el endeudamiento exorbitante, con el robo y la corruptela,
se mantienen las redes sociales, gran cantidad de dinero se van a Facebook, a Instagram, a YouTube, y por supuesto ellos mismos nos aplican el shadow ban. Aparte de que mantenemos cuadrillas enteras en planillas de guerreritos digitales, a quienes les dan libretos para denunciar, para insultar, para generar conflictos en las páginas. Este es un tema. Pero lo que nosotros debemos hacer es una cruzada rápida, violenta de conocimiento. La gente que esté informada va a salir a las calles a reclamar, pero la gente que no esté informada no. Entonces es importantísimo que todos, pero todos, absolutamente todos, compartan, comenten, bajen, abran grupos en WhatsApp, hasta porque ya nos va a llegar la restricción total de las redes sociales. Por esto es de suprema importancia que ahora todos estos programas que dicen la verdad, que son escasos, porque como usted ha dicho bien, mediante extorsión se han adueñado de todos los medios de las redes más grandes del país, de los periódicos. El último en engullirse Valdivia ha sido Los Tiempos, el Correo del Sur y una serie de medios, además de bancos. O sea, es impresionante lo que está pasando. Estamos trabajando para ellos, sostenemos la estructura del narcotráfico, sostenemos la estructura de esos guerreritos digitales y sostenemos la vida y las borracheras de esta delincuencia que está afincada en el poder, mi querido Jorge. Marianela, yo te agradezco como siempre la gentileza que has tenido todo este año y siempre lo tienes para con nosotros, para tomar estos contactos y hablar sobre estos temas que interesan a todos los bolivianos. Para mí es un privilegio contar con tu presencia en mi programa y bueno, espero de que continuemos en esta labor como siempre, diciendo la verdad, ¿no es cierto? Y trabajando por lo que significa el fortalecimiento de democracia, de nuestra democracia que ya no existe lamentablemente con este régimen, pero siempre queriendo aportar a lo que significa las libertades de los bolivianos. Vamos a ver si el próximo año continuamos con esta importante labor de hacer este tipo de periodismo. Te agradezco, Marianela, muchísimo esa gentileza y por tu amistad, mucho aprecio a una gran colega y a una gran profesional como eres tú. Muchísimas gracias, Marianela. Dios lo bendiga siempre, mi querido Jorge. Un honor para mí estar en su programa y llegar a toda esa hermosa gente, sobre todo del Beni y del resto del mundo. Pero recibo un abrazo de mi parte, una lluvia de bendiciones para usted y para todos nuestros compatriotas bolivianos. Gracias, Marianela, muy gentil.